Buenos días, Gran Canaria, bienvenidas y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana está con nosotros el compañero Fran Cabrera, diseño floral. Muy buenos días, Fran. Muy buenos días, Marian. Buenos días a todos. ¿Qué tal esas vacaciones? Bien, bienvenido de nuevo a esta nueva temporada. Siempre bien hallado. Hoy vamos a hablar de novias y sobre todo el tema de organizar una boda, que es un poco complicado desde el punto de vista de que hay que ver muchísimas cosas hoy en día. No era como antes una boda, la de nuestras madres, nuestra abuela, que era totalmente diferente. Hombre, antiguamente se solía hacer, bueno, nos vamos a casar tal día y simplemente con elegir el traje y las fotos casi que ya pues tenían, porque luego la comida se hacía en casa y todo ese tipo de cosas. Ya hoy en día han ido evolucionando, independientemente que la retrospectiva en cuanto a vestidos de novia y tal vuelve otra vez a llevarse el estilo vintage, pero sí que es cierto que ya hoy en día, sobre todo, es demasiado complejo porque necesitan unos tiempos a la hora de elegir el vestido, a la hora de elegir el sitio donde nos casamos. El tema de las invitaciones también. Claro, eso es complicado porque... porque una de las preguntas que siempre tiene... Exactamente, porque no podemos dar ni poco margen ni mucho. ¿Por qué? Porque si damos mucho margen por ejemplo, para enviar las invitaciones, claro, a lo mejor el momento en el que tú las recibes, dices, bueno, sí, de aquí a allá sí puedo ir. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que cuando imaginemos que te la envían 6 meses antes, 5 meses antes, tú no sabes lo que va a pasar en la fecha del enlace. Entonces, incluso hasta te despistas y te olvidas que si en un momento determinado, imaginemos que no es un familiar tuyo, sino que es un amigo que te envía, te hace la invitación para ir a su boda, si no tienes demasiado contacto, llega un momento en el que te despistas y dices, uy, cuando era la boda de fulanito, que me dijo que se casaba, pero se me ha ido un poco el santo al cielo. Entonces, hay un pequeño protocolo que hay que seguir, que es bastante flexible, porque obviamente, pues como le explico a todas las novias siempre, es bastante... Todas las bodas son diferentes, con lo cual no hay dos novias únicas, con lo cual no hay dos bodas iguales. Entonces, ¿por qué novias? Siempre recalcamos la parte de novias, porque por lo general son las más que se involucran en el tema de pues el sitio donde nos queremos casar, las flores que elijamos, el vestido, con lo cual los novios a veces pasan un poco más desapercibidos en ese aspecto. Bien es cierto que, por ejemplo, nosotros los hombres tampoco tenemos un abanico bastante amplio a la hora de elegir un tipo de ropa para lo que es la celebración. Entonces, claro, quien son más las protagonistas, tampoco los hombres soñamos con casarnos algún día. Bueno, pues si viene, viene, y si no, pues tampoco. Sin embargo, para las mujeres es algo más, ¿cómo decir? Pues más como cumplir un sueño, en el hecho de siempre escuchamos a las niñas, bueno, el día que yo me case, o sea, como que ya va inculcado el hecho de, el día que yo me case tiene que ser como un pequeño cuento de hadas, un pequeño cuento... Entonces, o sea, que prácticamente el novio no interviene prácticamente, pero después también sí interviene la madre de ella, más que la madre de él, la ¿no? madre de o ella, las madres de los dos, no sé. La madre de ella, y en ocasiones la suegra, o sea, es... Más que la propia niña, más que la propia hija. Si no más, tanto igual que ella. ¿Influye la opinión de la madre? Sí, sin duda. No solo la de la madre, sino la de la madre, la amiga, la hermana, la cuñada. O sea, la verdad que es bastante complejo en ese aspecto porque, claro... Pero ella tiene que plantearse, vamos a ver, la celebración de quién es, mía. Claro, o sea, pero es muy difícil porque todavía vivimos en una sociedad, sobre todo la sociedad española, que tira muy de arraigo familiar, que no es como el resto de Europa o como otros países. En España todavía existe mucho el arraigo familiar, sí que importa lo que la familia piense. Entonces, claro, eso es lo que hace difícil muchas de las veces cuando tú como profesional intentas aconsejarle, pues por ejemplo, un tipo de ramo u otro en función del tipo de traje que lleve, cómo debería de ser
También en función del físico, porque a lo mejor vemos una novia que es así, una XL o así que tiene muchas curvas, pues el ramo va a ir también en función de su físico. Todos los ramos van diseñados única y exclusivamente para un tipo de novia. Porque independientemente de que visualmente a una persona le pueda parecer que son iguales, tengamos en cuenta que no son las mismas proporciones, que no es el mismo, puede ser el mismo diseño, porque un buque clásico, un buque redondo, compacto o no, dependiendo un poco de la flor que elijamos, no deja de ser el mismo diseño, o sea, redondo, pero ¿qué varía? Pues las dimensiones, el tallo más largo, más corto, el tipo de lazada. Por ejemplo, intentamos muchas de las veces trabajar el tipo de lazada que sea del mismo material que el traje de la novia. Incluso muchas de las novias nos traen cuando son diseños pues que mandan a hacer o que en algún momento determinado pues por cualquier motivo tienes que recogerle, tienes que entrarle, tienes que sacarle. Siempre nos suelen traer pequeños detalles para colocarlos en lo que es el mango de novia, explicarle a las novias pues cómo coger un ramo y llevarlo. Entonces es complejo. Las novias muchas de las veces cuando ya ahora mismo estamos en momento, por eso hemos elegido este primer tema, de con cuánto tiempo de antelación tengo que preparar la boda. Ya las bodas del próximo año, de junio, julio, agosto, ya se están preparando. ¿Por qué? En Gran Canaria sobre todo, el resto de Canarias pues lo desconozco un poco cómo va el sistema, pero aquí contamos con pocos lugares adecuados para cierto tipo de requisitos y cierto tipo de bodas. Entonces, claro, imaginemos que solo se puede hacer una boda por día. Porque si tú alquilas el sitio y luego resulta que la boda es a las 12 o a la 1 del mediodía y te entretienes y tal, y comes y meriendas y no sé cuánto, no le vas a decir luego a la pareja, oye, que a las 5:30 tienes que irte porque a las 8 tengo otra boda. Entonces, por lo general es una boda por día. Entonces, entre que tiene una lista de espera amplia, los lugares de celebración, depende también luego si te casas por la iglesia. Sí. Está casi en año y medio la lista de espera para casarte en la catedral, por poner un ejemplo. Y sí que hay gente que hace o diseña su boda en función a dónde me quiero casar y la lista de espera que hay. Entonces eso parece que no, pero es complicado a la hora luego de tener en cuenta, porque son detalles. También muchas de las veces cuando la preparas con tanta antelación, lo que te permite es prever pues pequeños fallos que puedas tener en un momento determinado, pues más o menos saber cuánto presupuesto te va a costar todo, reducir incluso o ajustar bastante la cantidad de invitados. Sí. Esas partes son bastante fundamentales. Y es fundamental, Fran, crear una buena comunicación entonces con la clienta para conocerla, para conocer sus gustos. Sin duda alguna. Yo cuando vienen novias, que pues lo típico, ahora mismo tengo una novia que se casa en abril, que ni siquiera había visto el traje de novia, sí que tenía claro el sitio, pero ni siquiera había visto el traje de novia, pues me acerqué con ella a ver el vestido, porque nosotros también lo que hacemos un poco la función de wedding planner. No se lo cobramos a nuestras novias, es un servicio gratuito que nosotros hacemos y que sí que las ponemos en contacto pues con peluqueros, con maquilladores, con fotógrafos, con lugares para la celebración, para la boda, un poco para facilitarle ese trabajo a nuestras novias, porque yo siempre digo que no dejan de ser nuestras. Lo que comentaba, es fundamental una buena comunicación. Una buena comunicación con las novias, ¿por qué? Porque así no dan lugar a errores. Una buena comunicación con las novias te permite, y hoy en día que sobre todo funcionamos a través de WhatsApp, independientemente de que luego la chame, te envía un WhatsApp pues a las 11:30 de la noche, oye Fran, mira que se me ha ocurrido esto. Influye también la rapidez de contestarle, de aclararle las dudas. Eso facilita muchísimo el trabajo a la hora de montar una boda y ayuda muchísimo también a que ellas se sientan cómodas, se sientan seguras. Los miedos esos del último momento, de los últimos meses, del corre-corre, cuando tienes una persona que se encarga
de gestionarte todo, de decirte en todo momento, mira, recuerda que tienes que mirar el fotógrafo, la iluminación, el sonido, que tal día tienes la prueba de menú, la prueba de vestuario. Todo ese trabajo previo es cuando las novias contratan un wedding planner, o en este caso cuando lo hacemos nosotros gratuitamente porque nos han encargado nosotros la boda, les facilita muchísimo el trabajo. ¿Por qué? Pues porque, como explicamos siempre y siempre lo repetimos, una boda, una persona que se casa la organiza una o como mucho 2 veces. Nosotros estamos acostumbrados porque es nuestra manera y nuestro día a día en cuanto a podemos recibir 2 o 3 novias al día. Correos, oye, necesito presupuesto para una boda, que me voy a casar en tal sitio, que qué decoración me recomienda. Entonces, todo eso es un paso previo y que, claro, si tú no conoces un poco el sector y no sabes cómo moverte, estás un poco perdida. Y en el tema de la feria, cuando hay ferias, en el tema este de bodas, ¿qué se aprende en ese tema, en las ferias? ¿Qué aprenden? Sin duda, lo que se pretende con las ferias es pues facilitarle un poco lo que hablábamos antes, lo que haría en este caso el wedding planner, de poner en contacto a los novios con empresas del sector, es un poco, digamos, lo que pretende una feria de bodas. Muchas de las veces también ya no solo el hecho de poner a los novios en contacto con empresas del sector, sino a las propias empresas del sector ponerse en contacto entre sí. Pues aunemos sinergias del hecho de decir, bueno, pues yo me dedico al mundo de las flores, otro se dedica al mundo de la fotografía, con lo cual podemos hacer un grupo perfecto en ese aspecto. ¿Por qué? Porque también es fundamental y parece que lo pasamos por alto, que el tener un buen equipo de trabajo es fundamental a la hora de realizar luego una buena boda. Me explico. El hecho de tener compañerismo, de conocer cómo trabaja la otra persona, eso te permite estar cómodo a ti trabajando y luego superar muchas de las veces las expectativas. Por eso los fotógrafos, igual que el florista es importante, igual que el fotógrafo es importante. ¿Por qué es importante un buen fotógrafo? Para captar los momentos especiales. ¿Cómo captas esos momentos especiales? Teniendo ese feeling con los novios. Si tú no lo tienes, no vas a saber captar esos momentos, ni vas a compenetrarte tanto con los novios como para que se puedan abrir para captar esos momentos que luego son los que quedan reflejados en las fotografías. ¿Por qué hay fotografías buenas? Aparte de porque un fotógrafo es bueno con iluminación, etcétera, etcétera, porque capta la esencia de tal. Entonces, eso es fundamental, un buen equipo de trabajo, y eso realmente es lo que pretende las ferias de bodas. O sea, el que en cada momento te rodees de buenos profesionales, encuentres buenos profesionales en el mundo del sector. Muchas de las veces un sector en nuestra isla, vivimos en una isla, entonces, pero aquí poco más o menos nos conocemos casi todos, pero digamos que la feria de bodas lo que intenta es aglutinar profesionales del mundo del sector. Y cuando hablamos de profesionales no solo me refiero obviamente a buenos fotógrafos, etcétera, etcétera, sino a gente que esté dada de alta para evitar pues una competencia desleal, porque en este caso no puedes asistir a una feria de bodas o a cualquier otro tipo de feria empresarial si no estás dado de alta, con lo cual eso todavía hace más complejo poder entrar en una feria de bodas, porque sobre todo le facilita el trabajo a los empresarios que sí que están dados de alta, que sí que pagan sus impuestos y que sí que siempre lo repetimos. ¿Por qué yo les recomiendo siempre a las novias que vayan a alguien que esté dado de alta? Pues por un ejemplo sencillo. Supongamos que tienes un problema en la boda. Luego, ¿dónde reclamas? ¿A quién le reclamas? O sea, no tienes manera de reclamar porque no existe nada previo que diga que te garantice que esa persona ha cumplido todos los parámetros legales. Entonces, claro, luego ¿a dónde vas a reclamar? Luego vienen las lamentaciones, y para evitar justo eso, pues siempre recomendamos que, bueno, que acudan a profesionales. El tema del espacio donde se va a celebrar la boda,
Una finca o la playa, ¿no? La playa también. Sí, por suerte desde el pasado año el Ayuntamiento de Maspaloma de San Bartolomé de Tirajana facilita unos espacios en las playas, creo que es en Pasito Blanco, si mal no recuerdo, para celebrar bodas. Tengamos en cuenta que no en vano, Gran Canaria, sobre todo en la zona sur, tiene unas playas espectaculares. La zona norte también, pero es más complejo a la hora de... Entonces, teniendo el nivel turístico que tenemos y que muchas de las veces gente viene a casarse a las islas, no era comprensible que no pudiésemos celebrar bodas en la playa. O sea, no podemos celebrar bodas en la playa que pueden ser pues 200 personas y podemos hacer una mega fiesta o un... Entonces, habían cierto tipo de incongruencias. El hecho de que ya hoy en día se puedan casar y celebrarlo en la playa, a mí me parece bastante bueno en ese aspecto, sobre todo porque nos sirve, si la persona que se casa es una persona de fuera, o sea, que no sea de la isla, sino que viene de vacaciones justo a casarse aquí, como promoción turística, claro, nos sirve incluso mucho más que el turismo muchas de las veces que vemos por ahí, sí, sí, de aquella manera. Sí, sí, porque además después esa novia a lo mejor sube sus fotos a su Facebook y lo ve un montón de amistades. Eso sin duda es fundamental. ¿No? El tema ahora de las redes sociales, bueno, con el tema de las bodas es algo bestial, ¿no? Sí, y sin embargo, da la casualidad de que justo me habían invitado hace poco a una boda y me pareció curiosísima una frase que habían puesto en la invitación de boda. Y era algo así como... Este es un momento íntimo que queremos celebrar entre amigos, por favor no compartas tus fotos en Facebook. O sea, con lo cual, fíjate que sí que es bueno en algunos aspectos, pero para otras cosas no. Pero, en este caso para no. Pero ¿a dónde está también llegando muchas de las veces la gente? Porque el hecho de querer vender tu vida pública de todos los momentos, de todo... Entonces, muchas de las veces la gente dice, no, vamos a ver, este es un momento íntimo, particular entre nosotros, entonces no... O sea, que hay de todo, sin duda, sí, pero... Hay que limitar, ¿no? Entonces, en ese tema. Pero llegar, o sea, que alguien pueda llegar al momento extremo de colocar en una invitación de boda, eso da que pensar, obviamente, luego a la hora de decir, oye, pues estaremos haciendo bien. Oye, Fran, y el tema de una celebración religiosa y una celebración civil, en cuanto a una boda... el tema del trabajo es el mismo, ¿o realmente hay algunas diferencias entre uno y otro? Sí. ¿Hay similitudes y diferencias? Diferencias muchísimas. El tema, por ejemplo, el traje. El traje, el peinado. Peinado también. El diseño del ramo. Porque claro, no es lo mismo que te cases en un juzgado o en una finca que hemos preparado, pues... una zona habilitada donde tienes una mesa, donde, un ayuntamiento, o sea, también. Exactamente, es mucho más diferente obviamente que la parte del protocolo que lleva el casarte en una iglesia. Igual que, por ejemplo, existe una diferencia entre casarte en la iglesia y casarte en la catedral. ¿Por qué? Porque es una boda que protocolariamente el traje no puede ir con escote o no debe ir con tanto escote, y hoy en día quizás son algo más permisivos, pero si nos vamos realmente a lo que es el protocolo, los trajes de palabra de honor o de escotes muy pronunciados en una ceremonia religiosa no están bien vistos. Nos iríamos a algo más clásico, más tapaditas, más... Eso no significa que tú en un momento determinado puedas llevar un escote, pero encima lleves una torera de encaje, algo más discreto, más... Entonces son pequeños detalles que parece que no, pero que sí que son importantes. O sea, imagínate, por ponerte un ejemplo, un estilo de traje como el que llevó Angelina Jolie, en plan espalda descubierta, para casarte en la iglesia o en la catedral. O sea, sin embargo, si tú ese tipo de ceremonia lo haces en un recinto íntimo, privado, donde además pues puedes tú haber preparado la ceremonia, porque independientemente de que luego te puedas casar, como hay gente que se casa en su capilla privada,
tampoco digamos que es correcto ese tipo de indumentaria. El ramo, pues optaríamos más, dependiendo también muchas de las veces, si la novia es alta, si no, pues un ramo mucho más clásico, más compacto, más elaborado. Por ejemplo, esos son ramos que sí que son buqués, que son pues para unas novias clásicas en ese aspecto. En la parte clásica también influye bastante lo que es el hecho del tipo de flor. Por ejemplo, ahí ahora mismo pues vemos orquídeas y vemos rosas. La tradición más clásica es la rosa, ¿no? La flor más adecuada. Exactamente. Y el blanco siempre. Normalmente nos decantamos por blanco porque ese podría ser perfectamente un ramo clásico si le quitásemos la estructura es una estructura metálica, pero es un ramo que sí que se adapta bastante al corte clásico. ¿Por qué? Pues por el rojo. Tengamos en cuenta que pues casi hasta los 70, 80 el tipo de ramos que se llevaban eran rojos y blancos, siempre rosas rojas y rosas blancas. El buque rojo de rosas rojas no deja de ser un clásico, además se sigue llevando, es algo que a pesar de que ha pasado los años, no ha pasado de moda. Por ejemplo, las novias muchas de las veces cuando nos preguntan con el maquillaje, depende del tipo de traje que llevemos, puede quedar perfecto unos labios rojos, por poner un ejemplo. Imaginemos, ese es un ramo clásico. Bueno, si le quitamos las perlas, que es lo más que ahora mismo destacan así un poco, sería un clásico. El hecho de, para los ramos clásicos utilizamos siempre, o intentamos en su mayoría, que sean flor redonda. Cuando hablamos de redonda, hablamos que visualmente nos parezcan en la misma forma. Intentamos no utilizar flores piga. Cuando hablamos flores piga, que tengan unas líneas muy puntiagudas, etcétera, esas las utilizamos para otro tipo de ramo. Ese ramo el ramo anterior para una novia así rellenita no iría bien, ¿no? Porque cuando diseñas el ramo también te vas a fijar en el físico de la novia. Sin duda, pero por eso es muy importante la elección del traje, porque sí que claro, puede ser una novia rellenita, pero con una buena elección de traje que sea... O sea, que el ramo es el final, ¿no? O sea... El ramo es un complemento, no es el final, pero tampoco es el principio, o sea, es un complemento más, como pueden ser... Pero primero tienes que saber cómo va a ser el vestido para diseñar el ramo. Exactamente, sin duda alguna. Vale. ¿Por qué? Porque es el conjunto, es el complemento. Entonces, por eso muchas de las veces cuando nos acercamos y ayudamos a las novias pues a elegir los trajes y demás, nos dicen, pero bueno, es que, vamos a ver, ¿por qué nos acercamos a ayudarles a elegir? Ese, por ejemplo, es un ramo un poco más moderno, independientemente de que su forma de cúpula, ¿vale? Que es un buqué, no deja de ser una forma clásica. Y el tallo largo, ¿no? El tallo largo va a depender mucho de cómo lo lleve después, ¿no? Ya no solo de cómo lo lleve, sino del tamaño de la novia. O sea, claro, de lo alta que pueda ser la novia. Exactamente. Ser. Muchas de las veces, en este caso es un buqué a tallo descubierto, pero muchas de las veces se ponen incluso tallo hasta el doble y el triple de largo para ayudar a estilizar una novia en función, por ejemplo, que es muy gordita, pues le hacemos un pequeño buqué en función de... ¿Por qué? Porque podemos pensar, oye, y una novia puede llevar... Una novia, lo que me comentabas antes, ¿una novia gordita puede llevar un buqué? Perfectamente. ¿Cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta a la hora de hacer un buqué para una novia? Pero tampoco uno que la tape, ¿sabes? No, pero no iría, por ejemplo, o sea, una novia rellenita, grandita y tal, no llevaría, por ejemplo, un ramo demasiado pequeño. ¿Por qué? Parecería como el que llevan tus damas de honor, y eso sí que no. Sí que no, porque además resulta feo. Entonces, va en proporción al tipo de novia y al tipo de vestido. Sí. Muchas de las veces para estilizarlas, ¿qué haríamos? Pues ponerle unos tallos demasiado largos, que le ayuden un poco a parecer como que se pierde con el vestido. Entonces eso te ayuda a visualmente estilizar un poco más la novia. O sea, el ramo es lo mejor que define la novia en ese día, entonces.
Pero realmente todo el mundo va al ramo. El ramo es lo primero que vemos. La primera impresión que te lleva es el ramo y después el vestido. El complemento. El ramo, yo siempre he optado y yo he intentado siempre que mis novias no destaquen más por su ramo que por su traje, sino que todo sea un complemento visual y que cuando veas el conjunto. O sea, obviamente yo entiendo que hay floristas que lo que se intentan es como cuando yo siempre lo comparo como los que diseñan las páginas web, que intentan diseñar unas páginas web que luego nadie las entiende. Pues nosotros lo que tenemos que intentar diseñar es un ramo que visualmente y estéticamente vaya en conjunto. Que no se te vayan los ojos al ramo solo por... Obviamente, lo que hablábamos antes, por ejemplo, o sea, si es una novia clásica que lleva pues un escote estilo corazón y que además elige pues un peinado algo clásico, pues en un momento determinado puede llevar los labios perfectamente pintados de rojo con un buque de rosas rojas. ¿Por qué? Porque es un complemento. Es un complemento, por eso es importante también conocer el tipo de maquillaje que llevan. Es que es complejo. O sea, si realmente queremos hacer y debemos hacer bien nuestro trabajo, tenemos que conocer todos los detalles. Claro, entonces cuando tú a una novia le explicas eso, pero bueno, ¿y qué maquillaje vas a llevar? ¿Y cómo lo vas a llevar? Y, oye, ¿cuándo tienes la prueba del maquillaje? Pues me voy contigo para ver el color. Claro, te dicen, ay, es que todo eso es importante. Digo, todo es importante. Exactamente, son cosas muy importantes. Y elaborar eso, una ficha técnica del tema del maquillaje. Todo. Vamos a ver, nosotros cuando una novia llega, tomamos nota de absolutamente todo. Notas, medidas. ¿Que me quieres el ramo? Pues el ramo. La iglesia. Oye, que quiero, me voy a casar en tal sitio, independientemente de que yo haya ya trabajado en ese sitio, me acerco con la novia a verlo in situ. ¿Por qué? Porque tú en ese momento ves lo que la novia siente y transmite cuando tú le estás explicando, pues mira, aquí pondríamos esto, allí esto otro, independientemente de que tú como profesional ya hayas visualizado qué harías, qué le recomendarías, que es fundamental visitar el sitio con los novios. El mundo de la boda, de la ceremonia, ya sean civiles o religiosas, después claro, florero, por ejemplo, florista, todo el diseñador de la ropa, pero después también es importante la vajilla, ¿no? Todo lo que llevan consigo todo este tema. Sin duda, es un protocolo muy importante. La vajilla, el mobiliario, todo. A mí no me gusta dejar nada al azar, ni nada a improvisaciones de último momento. Cuando yo me reúno con una novia, y en este caso, pues siempre esa primera toma de contacto es muy importante, que haya feeling entre las partes ayuda muchísimo a facilitar el trabajo. Yo siempre digo que cuando una novia nos contrata para que le demos soluciones, no problemas. Entonces lo principal, sin duda alguna, es estar al servicio de lo que la novia necesita en ese momento y luego ver, porque muchas de las veces llegan y no han mirado nada o llegan y han visto todo o casi todo. Entonces cuando llegan y lo han visto todo o casi todo, es fundamental conocer paso por paso qué es lo que ha visto, cómo se lo ponen, cómo se lo van a poner, porque ya luego empiezas y le dices, pero bueno, ¿has tenido en cuenta que, por ejemplo, de qué tamaño son las mesas? ¿Cuántos invitados vas a sentar por mesa? Porque, por ejemplo, la gran mayoría de las veces las mesas son redondas. Pues cuando una mesa es de 1,60, lo normal es no sentar a más de 8 personas para que estén cómodos. Cuando es de 1,80, pues ya sientas 10. Hay quien sienta hasta 12 personas, pero es muy complicado. Entonces, todo ese tipo de detalles, que son pequeños detalles, que luego le explicas, pero tienes que hacer el sitting. El sitting es la distribución de mesas. ¿Dónde sientas a cada persona? Para que no estén perdidos luego a la hora de... Todo ese tipo de detalles, obviamente hay que tratarlos con los novios. Y la vajilla es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque no lleva los mismos cubiertos. Dependiendo si comes carne, si comes pescado, los cubiertos de postre, si tienes un sorbete, si no lo tienes. Todo ese tipo de cosas, de detalle, hay que maquillarlos antes de la boda. ¿Para qué? Para que el día ese salga todo como tiene que salir a pediros de boca.
Otro tema que estabas hablando también de las niñas que también van con la novia, ¿también van con un buque o...? Todo es un conjunto. En este caso... Bueno, y después el novio y el padrino, porque los pobrecitos... Claro, vamos a ver, el novio y el novio también se casa, ¿no? El novio y el padrino funda... Sí, pero siempre invertimos más en ese aspecto. ¿Por qué? Por lo que comentábamos antes. Pues porque el novio puede ir con un chaqué, con un frac o con un traje de pantalón y chaqueta. Ya no hay más. Lo que varía es si elige chaleco o no, si lleva corbata o lleva pajarita o pañuelo, si lleva pañuelo en la solapa o no, y poco más. Luego sí, está la pijería de que a lo mejor en un momento determinado pues lleve unos zapatos de charol o no, lleve gemelos, pero de resto es que claro, es tan sencillo, o sea, un novio puede ir un día y elegir un traje y la novia puede estar mirando vestido mes y medio, o sea, es más complejo, entonces por eso se le dedica mucho más tiempo, porque además también llegan bastante perdidas, porque vieron el traje de una amiga, de un no sé quién, le gustó, muchas de las veces ayuda mucho encontrarte con buenos profesionales a la hora de elegir un vestido. ¿Por qué? Porque ya no solo porque te aconsejen, sino porque además... Y el tema del presupuesto, Fran, o sea, lo primero, la primera visita, o sea, la primera reunión que tú tienes con la novia, hay que ver una parte importante del asunto que es el presupuesto, ¿no? O sea, sí, mira, sin duda alguna, yo recuerdo hace años una anécdota que llegaron unos novios que no habían visto nada y tenían 3.000 euros de presupuesto, pero querían invitar a 200 personas. Entonces, claro, te ves en un apuro porque aquí, por lo general, o lo celebras en un restaurante o lo celebras en una finca privada. Si lo celebras en una finca privada, solo la finca privada puede estar en torno entre 1.500 y 2.500 euros. El alquiler. El alquiler completamente vacío, sin mobiliario, sin comida, o sea, claro, eso es un suma y sigue. Es muy importante que tengamos en cuenta cuando nos vamos a casar. Por eso el prepararla con tanta antelación, yo siempre les recomiendo que intenten tener en cuenta los invitados justos. ¿Por qué? Porque si luego no quieres tener problemas a la hora de presupuesto, etcétera, etcétera, que hay gente que no tiene problema en ese aspecto, bienvenidos sean. Pero hay que trabajarlo muy mucho y medir todo al milímetro de dónde lo gastamos, de cómo, si es conveniente tener 200 invitados o lo podemos reducir a 150 e invitamos a los más allegados. Y eso sin duda es una parte fundamental y uno puede estar en torno a la media de unos 18.000 euros una boda normalita de 100-150 invitados. Contando ya todo lo que sería el vestido, el viaje de novios, la ropa, los alquileres. ¿Y el novio y el padrino qué llevan en la solapa? ¿Llevan también una flor o depende? Por lo general nosotros siempre les recomendamos llevar la misma flor del ramo de la novia. Del ramo de la novia, o por lo menos que intenten siempre llevar la misma estética. Hay gente que dice, no, yo no quiero llevar flor porque llevo pañuelo. No está reñido. O sea, no está reñido llevar flor y llevar pañuelo. O sea, es un complemento. ¿Por qué? Porque independientemente, los pañuelos ya cada vez se ven menos, independientemente de que sí que, por ejemplo, no quedaría bien llevar un pañuelo si te casas en una boda civil, por ejemplo, lo celebras en una finca, etcétera, así te casas en una iglesia, que es algo más solemne, más clásico, entonces son detalles que tienes que conocer, que claro, que volvemos a lo mismo de siempre, estamos acostumbrados a organizar bodas, el protocolo muchas de las veces se le hace muy difícil a los novios, por eso el tener un wedding planner que en todo momento, tanto el día de tu boda, etcétera, esté ahí y te diga, bueno, ahora toca pues partir la tarta y después de la tarta pues dejamos media horita para que coman la tarta, abren un poco y tal, y luego abrimos el baile lo abren pues los novios, luego se les suman los padrinos, luego todo ese tipo de detalles que es complejo, entonces complejo. Claro,
es deber nuestro conocerlo, ya no... En mi caso, yo como florista conozco mucho más también porque también me he dedicado al servicio integral de bodas, entonces todo lo que conlleva pues la elección del catering, del menú, de qué tipo de menú en función de si es verano, si es invierno. Es muy importante también cuando invitamos a alguien conocer, pues por ejemplo, si es diabético, si es celíaco, si es vegetariano, qué tipo de menús hay específicos para ese tipo de personas, cuáles son los catering que sí que te ofrecen ese tipo de servicios. Son detalles que a los novios muchas de las veces se le pasan por alto y que nosotros, claro, como profesionales... Y una parte importante de la ceremonia, el tema sí, porque tengamos en cuenta una cosa, si tenemos un celíaco entre los invitados nos puede costar un disgusto, porque por lo general el pastel de boda lleva gluten, con lo cual es complejo. Pues algo más, Fran, para terminar. Pues nada, simplemente que como siempre muy a gusto de estar en casa y nada, volveremos pronto y recordarles que bueno, que nos pueden ver a través de Canal 13 Digital, a través de Facebook también. Y bueno, pues que si quieren o tienen alguna duda se pueden poner en contacto conmigo bien a través del Facebook Fran Cabrera Diseño Floral o a través de la página web www.francabreradiseñofloral.com. Pues nada, lo dejamos aquí. Gracias, Fran. Hasta la próxima Muchísimas semana. gracias. Hasta la próxima semana. Espero que la entrevista con el compañero Fran Cabrera, diseñador floral, haya sido sagrado y recordar que es colgada en el Facebook de Canal 13 Digital. Muy buenos días, Gran Canaria.